que siempre estamos diciendo estamos a punto de terminar, pero el Señor siempre añade más. Es que Él quiere que su obra en nosotros a través de su palabra sea una obra perfecta. Que nada se quede por ahí entre el tintero, que nada se quede por ahí regado, sino que seamos edificados en su palabra. Vamos a leer nuestras Biblias en Proverbios capítulo 6, el verso 16. Allá en pantalla lo vamos a tener. Proverbios capítulo 6, verso 16 dice, 6 cosas. Lean cuidadosamente, hermanos, algo muy importante allí en esa porción de Proverbios 6, 16 al 19, y se da cuenta usted la influencia negativa de los sentidos que ya la estudiamos, y ahí están prácticamente los sentidos cuando están siendo influenciados por la carne. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está. Vamos entonces a orar en esta mañana, y aquí vamos a incluir en esta oración por una simpatizante. Dice: Diana pide oración por su dificultad. ¿Alguien? La familia Henao, la hermana Luceli. Antes de que se me pase por alto, voy a leer acá el mensajito. Dice: pasó. Bueno, lo cierto es que la familia Henao, o sea, la hermana Lucel, el hermano Freddy, su familia, la hermana Beatriz, en estos momentos están de duelo, porque el esposo de la hermana Luceli, él ha muerto. Entonces, está aquí. Listo. Dice acá: la familia Henao Pérez agradece la asistencia a la velación del señor Rubén de Jesús Henao, que se realizará el día domingo, o sea, hoy 7 de abril, a las 3 de la tarde en Campos de Paz. Sala 4, y cremación Campo de Paz a las 7 de la noche. Si algún hermano pues sienta de pronto acompañar a la familia Henao, la hermana Luceli, ahí está entonces el anuncio. Bien, entonces vamos a orar en esta mañana, hermanos, por estas peticiones. Un simpatizante o alguien también está diciendo: hermanos, vamos a orar por el país. Amén. Vamos a orar por el país, por Colombia. Y no solamente Colombia, esto realmente es a nivel mundial, que la situación se está viviendo como se está viviendo, y nosotros nos estamos aproximando ya a donde tenemos que llegar. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿A dónde? A la patria celestial. Gloria a Dios. Orando también por las almas en esta mañana, las visitas, que el Señor sea obrando poderosamente en la vida de cada una de ellas, abriéndoles el entendimiento los que están en doctrina. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, y adoramos, oh Dios, bendecimos
Glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu presencia santa. Háblanos, Señor Jesús, te lo pedimos. Sí, Señor, que tu nombre santo, Señor, sea glorificado en este día. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Es la cuarta parte. Amén. De el poder de las influencias. Bien, hermanos, ya estudiamos la influencia negativa de nuestros sentidos controlados por una mente carnal. Amén. Y así lo comprobamos por la lectura que acabamos de tener, la manera como el proverbista saca a relucir en sus escritos, en sus proverbios, aquellas cosas que Dios aborrece. Amén. Y que nosotros también, como hijos del Dios Altísimo, después de ser reconvenidos, después de ser amonestados, enseñados, hermanos, también debemos aborrecer. Porque de pronto muchas de estas cosas las hacíamos por ignorancia, como puede suceder. Las hacíamos también por gusto. Las hacíamos también por razonamiento. Cuando hablamos de razonamiento, hay un axioma o una frase muy común dentro de la religiosidad que dice: el que peca y reza, empata. Y a Dios rogando y con el mazo dando. En otras palabras, si yo peco, entonces con una oración, con un yo pecador, con un Padre Nuestro allá en la religiosidad, soluciono mi problema. Igualmente puede llegar a suceder también en nosotros, que teniendo conocimiento de la gravedad de lo que es el pecado, razonamos conforme a nuestros propios conceptos, que si yo lo hago, entonces me quebranto en el momento, entro en un estado de contrición, pidiendo el perdón, pidiendo la misericordia. Y en estos días escuchaba un maestro de la iglesia, al hermano Álvaro Torres, que decía: nosotros no tenemos por qué pedir misericordia, porque ya la misericordia fue dada. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, el Señor tiene todo para nosotros. Amén. ¿Me hice entender? Entonces, aquí tenemos en Proverbios cómo los sentidos, y lo decíamos anteriormente, ejercen esa influencia negativa. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y ahí comienza la tremenda lista. Pero, hermanos, ahora nos dedicaremos a la influencia positiva que los sentidos tienen sobre nuestra vida cuando esa influencia es controlada por el Espíritu Santo. Cuando leemos el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el apóstol Pablo es sincero y él presenta esa lucha tenaz que él tiene, esa guerra interior con la carne,
por los deseos concuficiosos. Pero luego, ya él, colocándose en las manos del Señor y siendo lo que él es, a pesar de un ser humano, él siempre le da la preeminencia al poderío, al señorío, a la gloria del Señor. Y es por eso que en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, podemos leer, amén, después de él haber hecho todo ese análisis de su condición, de su debilidad, de su carnalidad, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tiempo presente, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la influencia negativa de sus propios sentidos, sino conforme al Espíritu. Y observemos que allí Espíritu está con mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces miremos la importancia de la continuidad de esta temática que venimos desarrollando sobre la influencia de los sentidos sobre nuestra vida. Por eso decíamos el domingo anterior lo que Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y eso es lo que estamos alcanzando en esta mañana, madurez. Madurez espiritual para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso en esta mañana observemos cómo el Señor nos está hablando tan claramente. Porque aquí dice, en el discernimiento del bien y del mal, cuando nuestros sentidos están plenamente ejercitados. En las dominicales anteriores vimos por la palabra de Dios como nuestros sentidos por la ley de la carne estaban siendo ¿qué? Mal influenciados. Ahora, si bien los sentidos tienen una influencia negativa sobre nuestro comportamiento, como lo estudiamos en la sección anterior, cuando se lo permitimos, también tienen influencia positiva sobre nuestro comportamiento personal que exaltan nuestra relación con Dios. Observemos entonces que no todo es malo con nuestros sentidos. Todo depende de quién, de nosotros mismos. Por eso, hermanos, una iglesia, cuando es tibia, es una iglesia ignorante. La iglesia de Gaitán no tiene por qué ser una iglesia tibia. Durante 40 años por esta congregación han pasado hombres de Dios, maestros evangelistas, amén, pastores, esposa de pastores, también muy de Dios consejeras, amén, que les han ayudado
al crecimiento moral y espiritual. Es imposible que en 40 años no se haya adquirido la suficiente madurez. Es imposible. Que todavía estemos con problemas, con dificultades, con tibieza. Que todavía estemos siendo controlados negativamente por nuestros sentidos. Recordemos lo que allá el Señor le está diciendo a la iglesia de Laodicea. ¿Qué le dice? ¿Quién lo recuerda? Si eres tibio, os vomitaré de mi boca. Frío o caliente. Frío o caliente. Menos tibio. Porque lo que es tibio es un vomitivo. ¿Está usted indispuesto del estómago? Tome agua tibia con soda, con bicarbonato, a ver qué pasa. Bota la tapa. ¿Y viene qué? Viene la tranquilidad al estómago. En fin, el Señor no quiere una iglesia tibia. El Señor quiere una iglesia ardiente en la unción y en el poder de su Espíritu Santo. Amén. El corazón dividido es un corazón miope. Por eso el apóstol Pablo culpa a los hebreos de no haber progresado en el conocimiento de Dios. Todavía soy niños. Hay que darles leche. No tienen capacidad de asimilar el alimento sólido, el que estructura. Pero hermanos, a través de estos largos 40 años, la iglesia aquí en Gaitán ha aprendido lo que es la solidez. Amén. Y si de pronto hay alguno por ahí torcido, comienza a enderezar. Amén. Entonces, el lado positivo de los sentidos en la conducta humana. El lado positivo. ¿Cuáles serían esos aspectos? La palabra de Dios es muy clara. Los sentidos tienen conexiones sensoriales con el cerebro. Amén. Tienen todos los sentidos, porque habíamos dicho que el cerebro es ¿qué? El comando central. Amén. Tiene conexiones. Vea, es tan tremendo, por ejemplo, el sentido del tacto, por decir algo, que el sentido del tacto es el órgano de la piel. Y los instrumentos son ¿qué? Nuestras manos. Y ustedes han experimentado que de pronto, siente como una punzada allá en el pie, en el dedo gordo de nuestro pie. Siente una punzada y usted se estremece, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero antes de usted sentir esa punzada, fue que mandada de el cerebro allá. Amén. El mandada. Ahí está. Ese ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Hermanos, porque el centro o el comando de la sinergia del cuerpo está en la mente, fuente del intelecto, emociones, voluntad, que equivale a lo que es el alma. Por eso dice allá en Mateo 5:19,
cuando habla también de lo que es la maquinación de pensamientos inicuos, de lo que el Señor nos está declarando. Allí en Mateo capítulo 15 y el verso 19, dice, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y cuando habla del corazón, no está hablando de este órgano que está a nuestro lado izquierdo, que es el que se encarga, hermanos, de bombardear la sangre. Está hablando en el aspecto psicológico de lo que es la mente. Y sigue diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el verso 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y son contaminadas por medio de ¿qué? Por medio de nuestros sentidos. Pero ahora vamos a mirar de una manera positiva la influencia de los sentidos en nuestra vida. Los ojos. Los ojos. Que ya sabemos son luz de nuestro cuerpo. Y que de una manera negativa, hermanos, no se cansan, no se sacian de estar viendo. Y que fueron prácticamente instrumento allá en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, de lo que fue la caída. Pero ahora, miremos lo que dice el verso 25 del libro de los capítulo 25 del libro de los Salmos, verso 15, con respecto a lo que son nuestros ojos. Es el lado positivo de los ojos en nuestra vida. Mis ojos estarán puestos siempre hacia quién. ¿Hacia quién? Oh, pero fuerte, hermanos. Mis ojos, los sentidos de mi vista, cuyos órganos son mis ojos, están siempre ¿qué? Hacia Jehová. Amén. Porque Él sacará mis pies de la red. ¿Hacia quién deben estar dirigidos nuestros ojos hoy y siempre? Puestos sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. No ponga sus ojos en el hermano, en la hermana. Es que aquel no da buen testimonio. Es que aquel me miró con ojos viscos. Es que aquel me miró con mirada ojeriza. No. El lado positivo de nuestros ojos en esta mañana es colocarlos a la presencia del Señor. Puesto los ojos en Jesús. Si usted pone sus ojos en el hermano, en la hermana, en fulano, en el sultano, hermano, está muy perdido. Porque ese no le va a dar la salvación. ¿Y usted por qué no volvió a la iglesia? Ay, ¿quién va a volver a la iglesia? Eso como ahí de allá, mire, ese hermano y esa hermana en esta condición y en aquella otra condición, y es que encaramado cantando y es que se vienen que predican.
Solo le corresponde es juzgarlo al Señor. Al Señor es quien le corresponde juzgarlo. A nosotros nos corresponde es orar al Señor. Si Él es digno, el Señor lo dejará ahí. Si es indigno, el Señor de ahí lo bajará. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Tus ojos, Proverbios 4:25. Miren que lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tiene que delante. Entonces, ese es el lado positivo del sentido de la vista. Ahora, el lado positivo de nuestros oídos, o sea, la audición. Proverbios 1:5. Miremos qué nos dice Proverbios 1:5. Yo no voy a hacerle mucho énfasis como le hicimos a la lección anterior sobre el estado negativo, sino mirar los textos bíblicos. Proverbios 1:5. Oirá el sabio. Amén. ¿Y aumentará qué? El saber. Y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. ¿Y por qué aumentará el saber? ¿Y por qué aumentará el consejo? ¿Por qué? Porque ha sabido escuchar. Amén. Por eso dice, oirá el sabio. Vamos al 6. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Qué importante, hermanos, es cuando nuestro oído está bien agudizado. Aquí en el templo, atentos. ¿Qué tiene el Señor para decirnos en esta mañana? Amén. Me extasio en su palabra. Amén. La siento en mi corazón. ¿Por qué? Porque ahí está, para entender proverbio y declaración de palabras sabias. Aquí en la iglesia tiene esa bendición, hermana, de tener una gran cantidad de predicadores y predicadoras. Amén. Que han venido hasta acá, hasta esta cátedra, para exponer la palabra. Yo me he sentado ahí o de pronto me siento allá atrás. Amén. Me siento atrás como creyente también, para extasiarme escuchando los predicadores de la iglesia aquí en Gaitán. Y qué enseñanzas, qué bendición la que yo he podido, hermanos, adquirir de ellos. Amén. El tercer sentido, el olfato, su influencia, o sea, lo que estamos, ¿qué, hermanos? Oliendo. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 15 y 16. Porque para Dios, que somos grato olor. Amén. ¿De quién? De Cristo en los que se salvan. Vamos a leer allá en Proverbios Primera de Corintios capítulo 14, verso 15 y el verso 16, para que nos demos cuenta, hermanos, cómo usted y yo debemos expeler un olor fragante. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Sí será ese? 14, 15, 16. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 16. No es el texto. Pero lo que sí tenemos por la palabra de Dios, y ayúdenme a conseguirlo, porque para eso tengo también ahí escuderos. ¿Cuál?
Es segunda de Corintios, capítulo 14, ¿cierto? ¿Qué dice? Amén, ese es. Dígamelo allá. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, ¿qué? Sigamos. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, qué importante es expeler buena fragancia ante el mundo. Amén, buena fragancia, buen olor. Que el mundo puedan percibir que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Porque la fragancia de Dios está, ¿dónde? En nuestras vidas. Amén. Antes éramos malolientes. Malolientes, ¿por qué? Por el pecado. Borrachos, fumados, fornicados, harapientos, vueltos una nada. Pero ahora la gracia de Dios está con nosotros. Su poder está con nosotros. Su olor fragante está con nosotros. Amén. Y ya el mundo nos tiene que ver de una manera diferente. Hoy, pero ¿qué pasó con fulano, con fulana? Pues ¿qué pasó? Que el Señor le ha dado la gracia de la salvación. ¿Cuánto damos gloria al Señor? El cuarto es el tacto. El tacto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmo capítulo 24, verso 3 y verso 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su presencia, a su lugar santo? ¿Quién estará delante de él? Amén. Y entonces viene la respuesta: el limpio de manos, el limpio de tacto. Amén. El que no se ha ensuciado sus manos con el cohecho, ¿sí ve? Con el pecado, con la maldad. El limpio de manos y puro de corazón, el que ha elevado su alma, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces miremos cómo los sentidos obran también de esa manera que positiva. Amén. Y por eso en Santiago 4:8, allí también está el apóstol diciéndonos lo siguiente: acercaos a Dios. Amén. Y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad, ¿qué? Las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor nos está hablando muy claro en esta mañana, hermano. Pero es muy claro. Nos está enseñando lo que es tener una vivencia con Él.
limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, aquellos que fusilámines, altibajos, eso ahora están en las alturas y después están allá abajo en el piso. Hoy están hablando en lenguas y a la tarde están por allá hablando las lenguas malas, madreando hasta el diablo. ¿Ah? ¿Somos o no somos? Ahí es donde está el asunto. Y sigue diciendo, purificad vuestros corazones. Ahora viene lo que es el gusto. Amén. El sentido del gusto. Estamos diciendo en la lección pasada, hablando de lo que era el sentido del gusto, la influencia que el gusto tenía sobre mucho lo que era la glotonería. Eso, mejor dicho, a lo estilo emperadores romanos, que es cuando hacían los bacanales, las comilonas. Esos se hartaban y se empachaban y quedaban arrechos. Y enseguida, ¡pim!, se metían los dos dedos para ¡pim!, y volverse. Ahí está. ¿De una manera qué? De una manera literal. De una manera espiritual, hay creyentes glotones. Espiritualmente, glotones. Como que si no creyesen lo que es la doctrina apostólica que desde un principio se nos ha enseñado. Y entonces están yendo por allí, y están yendo por allá, y están yendo donde el otro, y están yendo allá, y es que se predica muy bueno, y es que predica el otro, y entonces no sabemos discernir entre trinitarios, entre unicistas, entre dualistas, y eso, mejor dicho, cuando menos piensa, se le atraviesa por ahí la nueva era, y esto también es bueno, esto también es chévere. Se llama glotonería espiritual. ¿Qué trae? Trae apostasía, trae confusión, a tal punto que cuando menos piensa, el hermano está con un espíritu de confusión horrible. Estoy confundido, estoy confundida. Y ahí está pues para sacarle ese espiritico. Ahí está para sacárselo. Cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona glotona espiritualmente, porque le está dando gusto a su mente, escuchando una cosa, escuchando la otra, entonces lo que está es envenenando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso tenemos que tener muy presente. Vemos allá cuando Salmo 34, verso 8 dice, gustad y ved, gustad. Gustad y ved que es bueno, ¿quién? Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Repítalo en todos. Qué texto más precioso, ¿cierto, hermanos? Qué texto. Prácticamente como que ese fuese la aplicabilidad de todo. Gustad y ver qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, hermanos, hay ejemplos en las Escrituras, en la Biblia, de malas influencias. Ya entonces con esto sacamos como conclusión
que la revelación del Señor Jesucristo nos fue dada también por los sentidos. Amén. Oiga, la revelación. Primera de Juan 1:1-4. Miremos, hermanos, la posición en que el Señor en esta mañana nos coloca a cada uno de nosotros. Cuando leemos en Primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 4, miremos lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon ¿qué? Nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Por qué? Porque lo tocaron, lo palparon, los sentidos. Estando cerquita al verbo de vida, hecho carne, hecho hombre. Hombre, ¿quién no iba a tener ese deseo de acercársele a él los discípulos? Maestro, maestro. Y lo palmeteaban, lo palpaban, querían tener. ¿No ve que la ignorancia de la religiosidad romanista tienen por allá unos cristos en unas partes con unas llagas por aquí? La gente va y se arrima y ahí les toca. No, sienta con sus manos, con su corazón, con su oído, como dice allá, la presencia del Señor en su vida. No corra ese riesgo de ir de pronto por allá a tocar una imagen llaguienta y de pronto se le olvida sobarse la cara, de pronto se le olvida sobarse los ojos o la boca y resulta que es hermano de tanta gente contaminada. ¿Ah? ¡Qué riesgo! No hay necesidad de ir allá. Aquí lo tenemos. Aquí está en esta mañana. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna que se nos ha manifestado a nosotros y que en esta mañana le escuchamos, le vemos, le sentimos, le palpamos. ¿Por qué? Porque Él está en medio de su pueblo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ahí está la influencia positiva de nuestros sentidos por la ley del Espíritu sobre nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, ejemplos, ya los describimos, cómo Eva se dejó influenciar por Satanás, pero la serpiente era astuta, con su astucia, con su carisma, le dice, con que Dios os ha dicho, sembró la duda sobre Eva, y Eva transmitió esa misma duda en Adán. Y Eva ejerce influencia sobre Adán y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ya todos nosotros sabemos las consecuencias que esa situación trajo sobre la humanidad. Ejemplos bíblicos muchos hay, pero vamos a tocar algunos pocos para que nos demos cuenta
Y de esta manera, cuando tengamos que huir, debemos huir. El caso del rey Salomón, rey de Israel, mal influenciado por sus mujeres, inclinó su corazón ¿a qué? A la idolatría. De tal manera que si tiene por ahí ese noviecito, esa noviecita inconverso, escrito está: no os ¿qué? No os unáis en yugo desigual. Salomón quiso emparentar con las mujeres extranjeras, hijas de reyes, y en lugar de él convertirlas a ellas, a adorar a Jehová, rey de Israel, resultaron que fueron sus mujeres paganas las que inclinaron el corazón de Salomón a adorar a los dioses paganos. Hace muchos años que no se viene predicando esto y por eso es que vemos ese problema hoy en día. No es que yo me lo gano para el Señor. Mentira de mentiras. Resulta que está haciendo es antes ganado o ganada para él. Y eso trae funestas consecuencias. El texto está en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 1 y 8. Ahí está el texto, cuando Salomón, influenciado por sus mujeres, inclinó su corazón a la idolatría. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Otro ejemplo. Jezabel ejerce mala influencia sobre Acab para hacer lo malo. Ejerce mala influencia. Jezabel es un referente en las Sagradas Escrituras de lo que es la perversidad de una mujer mala. Y no digamos solamente mala, sino requete mala. Y no requete mala, triplificadamente re mal y más re mala. Mejor dicho, Jezabel, perversa, y tuvo un final muy malo. Tenía que ser así. Pero esta mujer, Jezabel, ejerce influencias cuando su marido acá, como un niño llorón y berrión, llorando por una viña. Yo quiero esa viña, pero es que Nabot no me la quiere vender, ni me la quiere permutar, ni nada. ¿Y cómo es posible que usted, siendo el rey, te pones en esa condición? Déjemelo a mí. Y tramó cuanta cosa mala. ¿Contra quién? Contra Nabot. Hasta tal punto que buscó testigos malos, testigos falsos que atestiguaran contra Nabot para quitarle la viña. Hermana, hermano, sepa de quién se va a acompañar. Sepa de quién se va a acompañar. ¿Quién es su compañero? ¿Quién es su compañera? Ay, es que ese es muy compañerito mío. Es que esa es muy compañerita mía. Es que ese es mi parcerito. Y miremos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Ojo con esas influencias. Que en el trabajo, en la empresa, usted se consigue. Si usted tiene un compañero, una compañera, es para que le hable de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces,
Tanta fue la influencia maléfica que dice la Biblia. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, ejercía influencia sobre él. Y en la iglesia hay influenciadores. ¿Usted sabía eso? En la iglesia hay malos influenciadores. Como los hay buenos, también los hay, ¿qué? Malos. Malos. Otro de los ejemplos, Roboam. Se deja mal influenciar de los jóvenes de Israel, de cómo gobernar. Usted sabe que en la multitud de consejeros está, ¿qué? La sabiduría. Y en las canas está el conocimiento. Pero a Roboam le pareció muy bien rodearse de una cantidad de muchachos y pedirles ideas, conceptos de cómo gobernar. Y esos muchachos de la primera línea, muy, güey, mijo, no, esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, y de esta manera. Y el Roboam se dejó mal influenciar, y qué problemas tan tremendos se le presentaron a este hombre. ¿Sí ven? Problemas serios, las malas influencias. Entonces, por eso en Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, o sea, influenciar, no lo consientas. No lo consientas. Otro punto de los malos influenciadores. La mala influencia de los padres sobre los hijos. ¿Quién lo creyera? La mala influencia. Atalía. Ahí la vemos, hermanos. La Biblia dando testimonio de esta madre, quien influenció sobre su hijo Ocosías. Y fue tan mala su influencia, sus malos consejos. Mujer también pervertida, madre pervertida. Lo que suele suceder en muchas ocasiones. Aparece el muchachito de pronto con un reloj, con un anillo, con una bicicleta. Es un muchacho de 12, 13, 14 años, aún todavía no tiene facultad de trabajar. Ay, ¿y eso dónde resultó? No, fue que un amigo me la dio. Ay, pero qué amigo tan querido. Siga, mi hijo, y guárdela. ¿Qué le parece? Y no investiga. Y es por eso que vemos una generación de niños y de niñas, hermanos, viviendo una vida facilista. Las fiestas que les hacen, reggaetón venteado. Y ya sabemos qué clase de música, qué clase de letra. ¿Sí ve? Y toda esa cantidad de vagabunderías. Madres y padres consentidores del pecado de sus hijos en la casa. Por eso dice: también él anduvo, Ocosías, en los caminos de Acab, que era su abuelo, pues su madre le aconsejaba que actuase también, ¿qué? Impíamente. En otras palabras, eso era como generacional. ¿Sí ve? Pero eso no puede acontecer en la iglesia de Gaitán, y mucho menos en la iglesia del Señor. Porque ¿cómo es posible que después de escuchar tanta y tanta enseñanza, tanta doctrina durante 40 años y estos últimos 4 años y medio, hermanos, que ha sido enseñanza venteada?
todavía sigamos con cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Ocosías era nieto de Acab y Jezabel, una familia disfuncional. Su madre Atalía influenció sobre él para que andara en los caminos de sus abuelos. Entonces vemos la influencia negativa de los padres. Esa influencia negativa se puede mostrar padres o madres distantes, ausentes. Y cuando hablamos de distante o ausente no quiere decir de que solamente que de pronto él se fue para el trabajo, ella se fue para el trabajo y que dejó al niño ahí en la casa encerrado bajo llave. No, puede estar el papá y la mamá ahí y sin embargo son distantes a sus hijos. ¿Sí me voy a entender? Son distantes. No hay unas palabras de cariño, no hay unas palabras de amor. No hay un momento de diálogo, de comunicación, porque él está allá metido en la alcoba con su celular, con su tablet, con su computador. Ella pobrecita allá en la cocina luchando por hacer la comida y tener la coca lista para el otro día. Y el muchachito también por allá distante viendo sus jueguitos, entretenido con el celular. Familias disfuncionales. Y después decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo con mi familia? ¿Ah? Y vienen entonces las preguntas, y vienen los rechazos del uno hacia el otro, la culpabilidad del esposo para con la esposa y el hijo ahí en el medio, sin saber para dónde pegar. Mira al uno y mira al otro. Mira al uno y mira al otro. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene la razón? Cuando menos pensó, vino la fuga del muchachito. Arrancó y se fue. Agresividad. Padres agresivos. Yo me imagino a Talía agresiva, enseñándole los malos caminos a Ocosías. ¿Ah? ¿Cuánta agresividad hay en los hogares? Al niño y a la niña, hijo, se le mira de una manera que extraña, rara. Pensamientos contrarios, actitudes contrarias, que ni siquiera con una niña o un niño o una persona, un joven o un adolescente de la calle se atrevería a intentar de hacerlo. Y en cuántas ocasiones ahí en la casa el papá o la mamá tiene que estar, mejor dicho, como el águila, con los ojos bien puestos, porque si se descuida, entonces viene el abuso sexual, el manoseo. ¿Ah? Esa es la problemática que se está viendo allá en el mundo y que fácilmente se puede ver también en el seno mismo de la iglesia. Asumir una simple posición de autoridad, pero sin amor. Es que aquí quien mando soy yo. ¿Sí ve? Entonces el niño, esa personita, va adquiriendo esa misma posición y cuando sea mayor, ahí va a tener sus problemas cuando ya tenga su relación matrimonial de pareja. Falta de respeto recíproco en la familia. Cuando se habla de la falta de respeto recíproco en la familia, es esa mala influencia, donde si mi papá y mi mamá se gritan, ¿quién soy yo también para no gritarlo a ellos? Falta de límites amorosos, permitiéndoles que hagan lo que quieren. Mal compañerismo. Llegan tarde a todos, son irreverentes, menosprecian los buenos valores, son tolerados en todo.
Es lamentable realmente esa situación. Por eso, hermanos, yo les invito a que por la mañana, a las 6 de la mañana, tenemos el programa, el culto en familia de la Iglesia Pentecostal. Es 1:30. Hay alrededor de 2,000, 3,000, ¿cómo se llama eso? Visitantes. O sea que por ahí 9,000 personas a esa hora estamos, porque nosotros antes de venirnos para acá, estamos ahí conectados. Alrededor de 9,000 personas estamos en culto de familia. En estos días les voy a dar el link, o lo que llama eso. Los que ya han tenido la bendición de conectarse, sigan haciendo, porque eso impacta de una manera positiva nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? La mala influencia de obreros, de pastores, inclusive predicadores fraudulentos, del neopentecostalismo, que en lugar de predicar la palabra, el evangelio de la salvación, andan predicando es prosperidad. Cuando se habla de sembrar prosperidad, siembre $500 y va a recibir $1,000. Eso no es así. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Gente fraudulenta, malos influenciadores, son aquellos que, teniendo una cierta posición en la iglesia, tratan de dividir la comunión congregacional sembrando cizaña. Y no solamente en este caso es de los obreros o pastores, sino aún también de hermanos de alguno de los tantos comités que tienen, y aprovechando la posición de presidente de joven, de presidente de evangelismo, de presidente de Dorca, de presidente de recepción, etcétera, etcétera, trata de malinfluenciar a hermanos, sembrando la cizaña. ¿Contra quién? Contra el pastor. Contra la junta administrativa, contra el hermano tal, contra la hermana tal. Y eso es gravísimo. Por eso dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os influenció para no obedecer a la verdad? Y Pablo, escribiéndole también a los corintios, les dice: y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí viene otro mal influenciador llamado Judas el Iscariote. Judas el Iscariote es el socialdemócrata populista. Aquel, pero es mucha ofrenda la que se recoge allá en la iglesia, y tanto hermano necesitado. Y entonces, ¿por qué él no da lo de él? ¿Por qué él no da lo de él? ¿Por qué critica al hermano y a la hermana tal? Y si él tiene la facilidad de hacerlo y contribuir con el necesitado, ¿por qué no lo hace? Cuando vinieron y le trajeron al Señor un frasco de alabastro, perfume finísimo, con un alto costo, y aquella mujer lo derramó ahí en los pies del maestro, en señal de agradecimiento, ¿qué dijo Judas? No, hombre, ¿cómo se le ocurre ese despilfarro? Eso podían haberlo vendido por tantos denarios, por tanta plata. Pero es que él no pensaba en el pobre, sino en su propio, ¿qué? Bolsillo. Así en la iglesia hay una cantidad de socialdemócratas. Raros. Entonces, debemos también tener mucho cuidado.
La iglesia tiene sus compromisos. Y a ustedes, hermanos, como iglesia aquí en Gaitán, miremos que mensualmente se les está informando dónde están, ¿qué? Sus dineros. ¿Dónde quedó el dinero de esa empanadita que allá en el Palacio del Colesterol estaba ahí? Tan sabrosa, ¿cierto? Sabrosa. Los almuerzos. Dídimo. Ustedes saben que el dídimo ya nos ha dado una ganancia, ¿como de cuánto? Como de 1 millón de pesos. ¿Para qué? Para pago de intereses. Dídimo, o sea, 20 huevos. Hermano, pero es que por allá están vendiendo los huevos a 12.000 pesos. ¿Y usted por qué los está vendiendo aquí a 18 y a 20? Eso no es mucha usura y mucha especulación. Hermano, no piensen eso, piensen que si ya lo están dando en 12.000, 13 o 14.000 y usted paga 18.000, ese resto de 4.000 es una bendición. ¿Para qué? Para el pago de la deuda. Así de sencillo. Y se evita estar pecando con la lengua. Entonces, hermanos, en esta mañana, qué importante. Y ya pues damos por terminado esta enseñanza sobre la influencia de nuestros sentidos. Espero que la llevemos en nuestro corazón. Tengamos en cuenta el último, que fue Pedro, el impertinente. Pedro, usado por Satanás, quiso influenciar sobre el Señor Jesús para que desistiera de ir a Jerusalén, donde sufriría los agravios de los sacerdotes. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a influenciarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, conociendo que quién era el que estaba ahí en Pedrito, le dijo: apártate de quién. Apártate de quién. De mí, Satanás. O sea que las malas influencias tienen un patrón común. Un influenciador cuyo nombre es ¿quién? Satanás, a quien hay que resistir. No darle lugar, porque él, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. 4 lecciones con la de hoy nos llevamos sobre los influencers, especialmente teniendo en cuenta que es, y mire el resumen, que quien nos rodea en esta situación tiene un nombre, y ese nombre es la serpiente antigua, Satanás. Dejémonos influenciar por el Rey de Reyes y Señor de Señores, viviendo esa vida cristiana como Él nos manda que vivamos. Que el Señor, que se nos bendiga. Un abrazo para todos y llevemos esta palabra en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos.